Bienvenido al video de complementos de variable. Hoy te enseñaré sobre cómo utilizar correctamente los complementos de variables. Este video será la parte 1 de 2, ya que uno de estos complementos que vamos a ver se encuentra aún en trabajo, lo cual debería estar ya completado en poco tiempo. Una vez ya resuelto, se subiría la segunda parte. Veremos los conectores, el, el complemento de nombre y el complemento de salida de variable. Y bueno, el que está en trabajo sería este, el de entrada. Así que veremos los conectores, la salida de variable y la salida del usuario. Vamos a comenzar creando una variable X, puede ser user. A esta le asignaremos valor y la dejaremos aquí mientras tanto. Todo esto relacionado lo dejaremos cerquita. Y ahora nos vamos a mover para acá. Y vamos a trabajar de momento con la salida del usuario. ¿Para qué nos sirve esto? Vamos a ver con un ejemplo. Vamos a ejecutar el efecto cada vez que demos clic sobre la bola. Y vamos a ver que con esto podemos hacer lo siguiente. Dentro del complemento nos aparecerá esta ventana en el cual podemos usar de referencia alguna palabra para poder conectar este complemento, el cual dirá el nombre, que puede ser de manera individual o en caso de que sean varios usuarios los que ejecutan el efecto, los mencionará a todos separados por una coma. Vamos a probarlo. De ejemplo pondré nick o complemento nick, lo que sea. Aunque claro, lo mejor sería algo más cortito, ya que el mensaje puede que no permita lo suficiente. Entonces lo incorporamos a la pila y en el efecto de mensaje debemos de escribir junto con los símbolos para que lo capture de esta manera. Entonces, utilizando esto de ejemplo, lo llevamos al mensaje y lo ejecutamos. En caso, por ejemplo, usando de referencia algún causante antiguo, como el de colisión, si el causante lo sustituimos por el que teníamos y no sé, hemos casado aquí a 10 usuarios, el complemento lo que hará será mencionar a los 10 usuarios en caso de que lo tengamos en varios en un solo mensaje. Entonces esto marca la diferencia, ya que antes, sin este complemento, los nicks se mostraban en mensajes separados. Entonces lo que hace el complemento es o mencionarlo de manera individual o con varios usuarios. De manera individual sería lo mismo que utilizar el comando de toda la vida. Ok. Ahora, con la actualización de ajuste avanzado, es que desde un solo efecto de mensaje se pueden ahora incorporar múltiples variables, y eso es algo que vamos a ver ahora. Dejaremos esto por acá. Entonces, de momento hemos visto que podemos, usando el complemento, incorporar en un solo efecto de mensaje
un nick o varios nicks. Ahora, vamos a ver cómo es que funciona el complemento de salida de variable. La diferencia, bueno, aquí no te dirá el nick, sino que te dirá el valor de la variable. Por lo que primero comenzamos creando la variable y aquí la buscamos. Creo que era este. Sí, era este. Entonces seleccionamos la variable y tenemos dos opciones: hacer que se nos vea la variable de manera numérica o de manera textual. Vamos a crear la referencia, puede ser valor, y lo dejaremos en sencillo, si no hay problema. Entonces vamos a dejar este complemento acá y utilizaremos el efecto de mensaje de ejemplo. Y ahora vamos a utilizar el siguiente texto para guiarnos. Vale, entonces ahora nos debiese de aparecer lo siguiente. Cabe recalcar que no me he dado la variable aún, entonces lo más probable es que me aparezca el mensaje null. ¿Qué significa que sea null? Que no ha detectado ningún valor, ni 0, ni 1, ni ninguno. Entonces tenemos que asignarnos el valor o la variable, debemos asignarnos la variable. Entonces buscamos la variable, la sobreescribimos. Ahora tengo la variable. Vamos a ver qué pasa. Tengo 0, ya que comencé con el valor de 0. La dejamos a un lado y vamos a probar cambiando el valor. Vamos a asignarla en 10, por ejemplo. Entonces, lo que hace el complemento es, en un mensaje, visualizar el valor de la variable en números. Ahora, hemos visto que podemos utilizar los complementos en mensajes, sea para nicks y para variables. Ahora, ¿podemos mezclarlo? Vamos a ver. Por supuesto que puede ser mezclado. Entonces aquí nos diría la referencia del complemento de nicks y la referencia del complemento de salida de variable. Ahora, ¿para qué es esta cajita que está aquí? El conector de texto lo que hace es generar un texto personalizado al valor de la variable que está de ejemplo. Por ejemplo, si nosotros tenemos de variable el número 0, en vez de que nos aparezca un 0, nos va a aparecer un texto. Y lo mismo con el 1, lo mismo con el 2. Esto es algo que se debe hacer de manera manual. De esta manera. Al menos aquí estamos trabajando para que se pueda generar unos números más personalizados, es decir, de 5 a 8, por ejemplo. Pero eso ya es algo que se está viendo. Ahora, utilizamos el signo igual en cada uno y, por ejemplo, en el valor 0 vamos a utilizar el texto valor 0. Entonces me asigno el valor 0
Y ahora es muy importante esto. No va a funcionar si ubicamos la caja en la pila en donde está el mensaje. Nos devolverá el mensaje, el número por defecto. Y también muy importante, debí haberlo explicado antes, el complemento de la salida de variable va a dejar de ser numérica y va a tener que ser textual cuando utilizamos este complemento. Ahora no lo podemos seleccionar, ya que aún la caja no está donde debe estar. Y ahora vamos a ver dónde debe ir. Tan simple como sobre la caja en donde hemos creado la variable. Entonces volvemos al complemento y ahora sí nos permite seleccionar la casilla de textual. ¿Qué significa esto? Que si en un comienzo nosotros utilizábamos valores numéricos, ahora vamos a sustituir este valor por el que tengamos al lado. Es decir, de 0 ahora dirá valor 0. En 1 podemos utilizar otro valor, por ejemplo, es decir, otro texto, como lo que sea. Entonces, vamos a ver qué sucede. Me dirá valor 0, ya que tengo como valor el 0, pero como lo hemos cambiado, me dirá valor 0. Si me lo asigno en 1. Ah, no lo he cambiado. Ahora sí. Dirá el texto que sea. Y si lo dejamos en el valor 2 y le ponemos, por ejemplo, nuestro nick, ¿qué podría pasar? Bueno, para eso hay que cambiar primero el valor. Entonces, todo esto es completamente compatible entre sí. Entre ellos, los comandos que podemos estar utilizando aquí. También burbujas del chat son completamente compatibles. Entonces, puede decir múltiples valores, múltiples textos separados con comillas en caso de que casen a múltiples usuarios o que casen a múltiples variables. Dicho esto, es que creo que ya ha sido bastante claro sobre cómo es que se utilizan los complementos de variable, así que haciendo un resumen, la salida de nicks puede ser tanto individual como entre varios usuarios en un solo efecto. Mismo efecto que puede ser compatible con múltiples complementos, entre ellos el conector de texto que intercambia el valor de número a texto, el cual debe ser ajustado desde la salida de la variable. Aquí contamos ahora con un pequeño problemita. Es un pequeño bug visual pero no es ningún problema. Hemos dejado en claro entonces que así es como funcionan el complemento de variable. Es muy útil en juegos, por ejemplo, en donde haya que mencionar a múltiples usuarios o mencionar múltiples variables, o hacer que la variable, el complemento del texto, genere un texto distinto. Aprovechando la instancia, bueno, y esto es algo muy bueno del conector de texto, es que vamos a borrar esto de ejemplo. El texto que sustituye puede ser infinito. Para ello vamos a escribir lo que sea, y vamos a ver qué pasa con el texto.
Entonces me asigno el valor a 0 y veremos qué pasa. A diferencia del texto convencional de nuestra barra, solamente nos permite escribir lo siguiente. Este complemento nos permite generar textos enormes. Bueno, cada quien vería para qué lo utilizaría. Tal vez para un juego de preguntas o de lo que sea. Pero eso les podría enseñar sobre complementos de variables una vez que estemos listos con el otro complemento que falta. Subiré la parte 2 sin problemas. Dicho eso, sería el fin del video. Me despido.